La voluntad es la intención o el deseo de hacer algo. Significa también libre albedrío. Se utiliza también para referirse a esfuerzo, coraje y determinación. En algunos casos también se utiliza con el significado de amor y cariño. La voluntad es el primer impulso de ese gran potencial. El primer impulso de ese gran potencial. Ya. Entonces, cuando tengo la voluntad de hacer algo, es porque estoy ya observando, claro, dice gran potencial, ¿no? O sea, mm, esa primera creación que se hace, digamos, en ese primer pensamiento que arrojo, ya está creado. Entonces, ese primer impulso honesto de la primera creación. Entonces, cuando tengo la voluntad de hacer X actividad, es porque ya lo estoy viendo que sí es posible realizarlo. Ya lo creé, solamente es transitarlo. Y entonces solemos preguntarnos o preguntarle a alguien, ¿tienes la voluntad de hacerlo? O sea, ¿puedes proyectarlo allá? ¿Ya lo visualizaste? ¿O simplemente es aquí no sé, un deseo momentáneo? ¿O es algo que ya de verdad proyectaste? Si es de verdad un potencial. En las escrituras, en la religión, se utiliza la voluntad de Dios o hágase su voluntad, porque ese primer potencial fue un gran potencial, un honesto potencial de creación amoroso. Entonces ese potencial ya fue creado. Entonces cuando se decía hágase tu voluntad es porque confiamos en esa primera creación, confiamos en que estuvo pues muy bien hecha. Entonces siempre que sentimos que tenemos voluntad de hacer algo es porque estamos enviando ese gran potencial y porque lo podemos hacer. Por eso es muy importante cuando decimos, sí, sí tengo la voluntad de hacerlo, porque ya lo creé. Cuando eh, nosotros podemos entender que ese primer impulso también parte de nosotros cotidianamente, ¿sí? Dentro de todas las experiencias humanas, nosotros alcanzamos a percibir eso que sale de nosotros como un impulso. Y esa es, según la definición que se acaba de expresar a nivel cuántico, el, la parte que se llevaría a cabo en expresión de una manera totalmente confiable, totalmente alineada, totalmente centrada en el ser. Y nos pasa a la mayoría de las personas que dudamos de ese impulso. Mm, O sea, no le ponemos atención a ese ese impulso. O sea, primero. hay muchas enseñanzas y dentro de toda esta parte de psicología, de, de darnos cuenta de la expresión del ser y cómo se manifiesta el ser dentro del plano de la materia, se menciona, ¿sí? Hazle caso a lo A primero lo que te primero. llega, hazle caso a ese impulso. Ujú, Ese es el impulso correcto, ujú. ¿sí? Ese es el impulso correcto.
Y dentro de la expresión, dentro del campo energético, es la voluntad de hacer. Entonces, la voluntad de hacer es ese impulso y confiar en ese primer impulso de que está correcto, que no hay errores, no hay equivocaciones. Ujú. Pero ¿qué hacemos? Tan pronto llega ese impulso, empieza la mente a Arrojar los... arrojar formas de Ujú. pensamiento que nos conectan con otro campo de información muy diferente porque empieza a medirse desde otros lugares y a perder la pureza de ese Ya. impulso de hacer, porque si lo hiciéramos de esa manera resultaría coherente, resultaría preciso, resultaría adecuado. Ujú. Es lo que tendría que hacerse en ese instante. Y resulta que dentro de nuestra naturaleza humana saltan otros patrones, otros movimientos de energía que nos debilitan y nos alejan de esa voluntad de hacer. ¿Sí? De ese impulso, o sea, no lo llevamos dentro de la pureza. Ahora, si lo llevamos un poco, lo abrimos un poco más respecto a la voluntad divina, claro, el impulso de ese origen, ¿sí? Fue expresarse, Ujú. ¿sí? Fue expresarse. Y entonces sale el impulso y se hace, Se o hace. sea, sale, ¿sí? Y estamos em, dentro de dentro de ese punto de creación, eh, inmersos nosotros como parte de ese punto de creación, como de esa voluntad, estamos en ese impulso que salió de ese origen, ¿sí? Y, y fue transmitido a cada uno de nosotros ese mismo impulso y esa misma posibilidad de hacer y de tener esa voluntad de hacer, ¿sí? Ujú. Ahí podría de pronto decirse que va esa voluntad, y ahora lo miraremos más, del aspecto de confiar, Ujú. de confianza, em, entendiendo que somos parte de algo, porque fue ese impulso primero que salió y que generó la existencia misma, ¿no? Y que han habido unos desdoblamientos que nos han traído a nosotros a este punto de manifestarnos en la materia, ¿no? De que ese impulso llegue a materializarse Ya. y que nosotros estemos siendo expresiones de ese impulso. Ujú. Entonces, si nosotros somos expresiones de ese impulso, estamos metidos dentro de esa posibilidad de ese origen, Ujú. ¿sí? Y eso nos lleva a, a que podamos entender con esta apertura de esta palabra aquí, que deberíamos de tener como esa eh, confianza de que, de que sí, que ya está creado, Ya ya, está. ya hay un origen que tuvo la voluntad de hacerlo, de generar, y que ya estamos ahí adentro, dentro de esa voluntad. O sea, ni siquiera tenemos que hacer un esfuerzo, sino entenderlo y saber que sí pasa así de esa manera. Y también como un ajuste en nosotros mismos del término con relación a que tenemos que confiar en el primer impulso, porque sale, digamos, una idea nuestra, por decir algo, hoy quiero ir a nadar, Ujú. ¿sí? Eso es un Un impulso impulso. y ahí se muestra, o sea, y la voluntad de hacer Ujú. es ir y accionar eso dentro de la experiencia del día. Ujú. Y de pronto me pongo a preguntarle al otro si me Ujú. acompaña, si no me Ujú. acompaña, me pongo a pensar si voy sola, si no voy sola.
si lo hago, si no lo hago. Si ya le empiezo a meter una cantidad de información que me desestabiliza, ¿sí? Ese primer impulso que yo tuve. Entonces tenemos que ser muy fieles ahí, a ese primer impulso, para que realmente nos alineemos con la voluntad. Ujú. Imagínate si todos pudiéramos hacer ese ejercicio, ni siquiera a niveles planetarios, sino a nivel personal. ¿Cómo repercutiría eso a nivel planetario? Porque estoy casi segura que muchas personas decimos, pues tengo la voluntad de crear un mundo mejor, o que todo esté, Ajá, ¿no? Que la paz y estas cosas. O sea, la voluntad existe, claro que sí, pero, o sea, el potencial está, el impulso está, sino que como me siento pequeñita, entonces digo, bueno, sí, tengo la voluntad de hacer un mundo mejor, un mundo, bueno, más tranquilo, más calmado, más pacífico, más consciente. Y digo, pero si soy solamente yo, no, pues no. Entonces dejo esa voluntad, la dejo tirando, sabiendo que ese deseo, como fue honesto, ya se creó, pero no seguí en el camino para ver materializada esa voluntad. Y muchas personas, estoy segura, porque uno lo escucha todo el tiempo, que queremos ser más conscientes, ver, ver un mundo mucho más evolucionado. ¿Y por qué no está pasando a la velocidad así? Porque no mantenemos la voluntad. Solamente es un primer impulso y lo dejamos, no lo valoramos, no lo atesoramos. Debería ser un atesoramiento de yo ya hice esta creación, para allá voy. claro. O sea, a- en ese momento creemos, es cuando menciono de que se instalan otra clase de informaciones, conectamos con otras clases de informaciones que de alguna manera bajan la intensidad del impulso Ujú. y no lo No lo logramos, no lo sostiene. manifestamos, no lo sostenemos, ¿cierto? Ujú. Em, porque no nos hacemos caso a nosotros Sí. mismos. Siempre estamos en una duda, como diríamos, como permanente de si estoy en lo correcto, no estoy en lo Ujú. correcto, lo hago, no lo hago, o sea, o que tengo que acudir a otros para su Ujú. aprobación Ujú. respecto a eso. Y el impulso es algo normal, Natural. natural, o sea, es inocente, Ujú. está ahí con toda la Ujú. disposición y si yo logro conservar ese impulso, por decir algo, la voluntad de que todos tengamos paz y está ese impulso en mí, lo que yo tengo que hacer es comportarme Ujú. y generar desde mí esa paz, desde Ujú. mí. O sea, Ujú. eso está contribuyendo enormemente a todo el A todos. colectivo y es lo que no nos damos cuenta que pasa y dejamos ir el impulso. Y entonces entramos a otro campo de información donde no soy suficiente, o sea, yo solita que Sí. voy a hacer, yo solito que voy a hacer, o sea, desde mi lugar, ¿quién me va a poner cuidado? Y todas estas Ah. cosas que de alguna manera ya conectamos desde otro lugar Ujú. que hacen que realmente bajemos ese punto Sí. de luz que se manifiesta en ese instante. Em, a veces se insiste también de una forma en que si alguien no ha podido llevar a cabo, por ejemplo, una acción, se le dice es que no tiene voluntad, o sea, se habla muchísimo, muchísimo Ujú. de que es falta de voluntad. Y nos damos cuenta que no, la voluntad es inherente al ser, o sea, el impulso está dentro del ser y estamos inmersos dentro de el significado de voluntad que fue el primer impulso Fue el primero, original. sí. ¿Sí? Entonces sí,
sí tenemos ese término integrado de Sí, la manera correcta en correcta. que es, ¿sí? Lo que pasa es que en la revisión de los términos nos damos cuenta que utilizamos ciertos términos de manera inadecuada. No es que nos falte voluntad, Ujú, no es que nos ujú, falte voluntad, es que sí, nos falta eh, alinearnos con esa voluntad, con ese impulso, ya, creérnosla, sí. ¿sí? Y atender el Ujú, impulso, ujú, ¿no? Es como de esa sostenerlo. manera que se la ve. Ujú, esa.